Muy buenas tardes con todos los presentes. Como les mencionaba, el día de hoy es el último día de este taller. Esperamos que haya sido para provecho todo esto, que les sirva mucho, que puedan seguir practicando. Y para finalizar, pues queríamos un poco indicarles las aplicaciones que tiene la bioinformática. O sea, parte era aprender, pero también necesitábamos complementar un poquito para saber qué es lo que se hace con la bioinformática. Entonces, para comenzar, tenemos la ponencia del Grupo Regional de Estudiantes de Ecuador, parte del Consejo Estudiantil International Society for Computational Biology. Y hoy se va a presentar Sebastián Ayala, que es parte de este grupo. Así que, por favor, Sebastián. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. Hola con todos, espero que estén muy bien. Bueno, para mí es un gusto estar aquí y poder compartir esta presentación con ustedes. Entonces, la presentación que les voy a dar ahora es acerca del grupo que nosotros hemos creado aquí en Ecuador, que básicamente es un esfuerzo por contribuir con el desarrollo de la bioinformática en el país y la región. Entonces, como primer punto, quisiera empezar esta charla planteando la pregunta de por qué es necesaria la computación en la biología. Y para eso les muestro este gráfico en el que se ve el costo de la secuenciación del genoma humano a lo largo de los años. Entonces, esto es como para plantearnos en el escenario y en el contexto de la generación en datos biológicos. Entonces, vemos que en el 2001, más o menos cuando se secuenció el primer genoma humano, esto tuvo un costo de alrededor de $3 billones y se demoró como 10 años. Y vemos que a lo largo de los años, hasta como 2007, 2008 más o menos, este hecho, digamos, seguía la tendencia de la ley de Moore, que es básicamente esta predicción que hicieron estos ingenieros de IBM, de que cada dos años se iba a duplicar el número de transistores que puedes poner en un circuito. Pero a partir de 2008 vemos que hay un descenso muy grande en esto, y esto se debe a la aparición de nuevas técnicas de secuenciación y de otras tecnologías. Y vemos que actualmente el costo de secuenciar un genoma humano es extremadamente bajo comparado con lo que era hace 20 años, que es un tiempo muy corto, ¿no? Actualmente cuesta menos de $1.000. Y entonces, esto es importante entender porque actualmente ya es muy barato secuenciar un genoma, es muy barato obtener toda esta información. Pero ahora el reto que se plantea es qué se hace con toda esa información, ¿no? Entonces aquí les muestro un gráfico igual en el que se ve el número de datasets de secuenciación de alto rendimiento en el NCBI por año, y vemos que igual en el 2008, cuando empezó todo esto de la secuenciación masiva, eran muy pocos datasets los que había, pero esto ha evolucionado y actualmente se tienen muchos datasets disponibles solo en el NCBI. Entonces, la cantidad de información biológica ha incrementado exponencialmente a lo largo de los años. Entonces, en esta figura es bastante interesante. En el eje Y, en la parte izquierda, se observa el número de genomas humanos. En la parte derecha se observa la cantidad o sea, la capacidad del espacio que se requiere para almacenar estos genomas. Y aquí observamos el tiempo, básicamente, ¿no? Y vemos una curva similar a la que vimos en el primer gráfico. Vemos que en el año 2008 fue donde apareció la tecnología Illumina, que ayudó a que ocurra este incremento. Pero además aquí vemos ciertas estimaciones o predicciones sobre lo que sería, ¿no? En esto. Hay tres escenarios posibles. Uno, siguiendo la ley de Moore que les expliqué antes, y que sería que estos datos se dupliquen cada 18 meses, que seguiría esta tendencia. El otro es una estimación de Illumina, que decía que cada 12 meses se duplicaría esto. Y la otra es una estimación siguiendo el registro histórico de cómo ha avanzado la generación de estos datos, lo que seguiría esta tendencia. Entonces, para poner un poco en contexto de la inmensa cantidad de datos que se tiene, en el CERN, que es este instituto para física de partículas, cada segundo se genera 1 petabyte de información, básicamente. 1 petabyte son 1000 terabytes. Usualmente nuestras computadoras, laptops o escritorios tienen 1 terabyte de memoria. Sería como almacenar toda esa memoria de 1000 de nuestros laptops.
y ellos cada segundo generan esto. Entonces, ellos cada 3 minutos deben como eliminar toda esta información, porque físicamente es prácticamente imposible almacenar toda esta información, porque es demasiado. Entonces, en los datos genómicos, en este paper es bastante interesante porque hacen una comparación entre los datos generados en astronomía, en Twitter, en YouTube y en genómica. Y ellos, según las estimaciones que hacen, ven que a nivel de almacenamiento, en genómica como que se va a necesitar mucho más espacio, de 2 a 40 exabytes, que un exabyte es son 1000 petabytes. Entonces se va a necesitar todo este almacenamiento para guardar toda la información que se tiene. Y además, en términos de análisis, la información biológica es un poco compleja porque es muy heterogénea. Entonces, analizando todo esto, vemos de forma muy evidente por qué es necesario incorporar la computación en la biología. Y es justamente este hecho, que actualmente estamos en el Big Data y en datos biológicos, esto es demasiado evidente, y entonces se hace necesario el uso de cuestiones computacionales para poder manejar toda esta cantidad de datos, porque de otra forma sería imposible. Actualmente existe el dilema de que, como vimos al inicio, ahora es muy barato y es fácil generar datos, pero lo complicado es realizar el análisis y el almacenamiento de toda esta información. Entonces aquí en esta figura se observan algunos de los retos que se tiene en el contexto del Big Data respecto a la bioinformática. Se tienen cosas como el análisis de microarrays, el análisis de redes de expresión génica, el análisis de redes de expresión de proteína-proteína, análisis de secuencias y muchas otras que plantean mucha información. Y es interesante porque en este caso solo se está considerando datos de genómica, pero en bioinformática hay otras cosas como la bioinformática estructural, en la que hay cálculos de dinámica molecular, quantum mechanics y otras cosas que también generan un montón de datos. Entonces esto es como para poner en evidencia la necesidad que se tiene de incorporar la computación en la biología. Entonces aquí algunas aplicaciones que tiene la bioinformática, básicamente está en muchas áreas. Se la utiliza básicamente en el estudio, por ejemplo, de cáncer, de diferentes enfermedades, en la medicina personalizada. También se la utiliza en ciencia básica para estudios de diversidad biológica, por ejemplo, para entender todo esto, en estudios de análisis de fármacos, en estudios de mejoramiento vegetal, búsqueda de nuevas variedades y todas estas cosas, en estudios de edición genética también. Esto es muy importante. Entonces, la bioinformática está básicamente o sea, está implícita en la mayoría de áreas que actualmente están en boga y que plantean como un cambio de paradigma en la medicina, en la agricultura y en otras áreas. Entonces, a continuación les voy a presentar 3 ejemplos de países que han tenido éxito en la incorporación de la bioinformática en sus políticas públicas y que actualmente son referentes, digamos. Entonces, en el primer ejemplo está Brasil. Entonces, en el caso de Brasil es bastante interesante. Uno de los aspectos que ha hecho que este país tenga éxito es que ellos desde los años 90 han invertido mucho dinero en biotecnología y han creado instituciones de investigación consolidadas en este aspecto, como Embrapa, que se dedica básicamente a la parte agrícola en este país, otros institutos como Fiocruz y otros institutos de medicina que se dedican al aspecto de salud pública, otros institutos más netamente computacionales. Y entonces el hecho de tener todas estas instituciones bien consolidadas ha ayudado a que se generen proyectos muy grandes en este país. Además, han habido iniciativas gubernamentales para el desarrollo de la ciencia y para formar profesionales como CAPES y CNPq. Y como producto de todo esto, se han realizado proyectos de secuenciación de, por ejemplo, fitopatógenos como Xylella fastidiosa o Xanthomonas citri. Y es interesante porque en Brasil, desde los años 90, cuando la secuenciación era extremadamente cara, ellos realizaron la secuenciación de esta bacteria. Y es muy interesante cómo ellos desde hace 3 décadas vienen invirtiendo en esto y les ha dado resultados. Y un aspecto interesante es que, por ejemplo, todas estas bacterias son patógenos que afectan cultivos de interés económico en Brasil. Entonces, esto tiene una aplicación muy alta a nivel de la economía del país, no solamente en investigación básica. Y esto es muy interesante ver cómo un país en la región, mediante las decisiones adecuadas, ha podido sacar provecho de esto. Entonces también se han hecho estudios con especies vegetales, animales y microorganismos de interés. Y en un estudio en el que se analiza el estado de la bioinformática en 20 países de América Latina,
Se observa cómo Brasil es el país que más produce investigación en bioinformática y está relacionada con la mayoría de otros países, lo que es el resultado de todas las cosas que les mencioné antes. Ajá, el segundo ejemplo que les traigo es el ejemplo de Sudáfrica, que este caso también es bastante interesante. Ellos también desde los años 90, 2000 hicieron una apuesta muy grande por la biotecnología. Después, en los siguientes años, invirtieron en bioinformática, se creó un Instituto Nacional de Bioinformática, en el que se realizaron muchos proyectos. En Sudáfrica, el objetivo principal ha sido ayudar con la parte de salud, ya que aquí en el continente africano un problema muy grave es esta cuestión de las enfermedades tropicales. Entonces aquí en Sudáfrica, igual, actualmente Sudáfrica es como un referente en términos de bioinformática. Se han hecho muchos proyectos de secuenciación de patógenos, de secuenciación de genomas humanos, para entender de mejor forma cómo afectan ciertas enfermedades a la población del continente africano. Y un aspecto clave de Sudáfrica también ha sido la colaboración internacional con institutos como el EMBO, que es este Instituto Molecular de Europa, y el NIH de Estados Unidos. Este es un caso también bastante interesante en el que se ve cómo la bioinformática ha ayudado a solucionar problemáticas de los países. Y el tercer ejemplo que les traigo es el caso de Holanda. Entonces, el caso de Holanda es particularmente interesante porque ellos también desde los años 90, 2000 invirtieron mucho en biotecnología y bioinformática. Pero algo particularmente interesante de este país es que desde el inicio, desde que se crearon estos centros, es que estos centros involucraban a muchas universidades del país, universidades y además institutos de investigación y industria. Entonces, en Holanda esto es algo muy importante porque el hecho de que tengas muchas universidades conectadas mediante estos institutos hace que generes proyectos conjuntos en el que se busque la solución de problemáticas del país y que se aunen esfuerzos para poder solucionar estas problemáticas, lo que es algo muy bueno, porque actualmente en la mayoría de casos los esfuerzos individuales ya no representan mucho. Actualmente, si se quiere tener un impacto, se tiene que colaborar. Entonces, este ha sido un gran ejemplo de cómo se podría hacer esto el caso de Holanda. Y además, algo interesante en Holanda es que se ha realizado mucho la relación entre la academia y la industria. Entonces, actualmente en Holanda, la bioinformática, por ejemplo, no se restringe a la academia, sino que también a nivel industrial se requiere gente que sepa sobre bioinformática para poder realizar mejoramiento de cultivos vegetales, mejoramientos de animales de interés, o a nivel de, no sé, tipo de cosas. Entonces esto también es bastante interesante sobre lo que se ha hecho en este país y que es como un referente. Entonces, considerando todos estos ejemplos, como que la pregunta lógica que subyace sería ¿qué está pasando en el país, no? ¿Qué pasa en Ecuador? Entonces, de acuerdo a este estudio que les mencioné antes, en el que se analiza la situación de la bioinformática en América Latina, se consideró también el caso de Ecuador. Entonces, en este caso se observa que la metodología usada en este estudio fue que ellos analizaron la cantidad de estudios publicados en la base de datos de la Web of Science en el periodo de 1996 hasta 2016 y vieron cuántos artículos relacionados a bioinformática se publicaban en cada país. Y vemos que en el Ecuador en este periodo se produjeron 15 artículos. Y después en este artículo se hacen unas normalizaciones en base a la población de cada país, en base a la cantidad de dinero invertido en ciencia y tecnología. Y se sacan al final este score que te dice básicamente como que también está el país en bioinformática, digamos. O sea que es básicamente el número de artículos producidos por millón de habitantes y considerando la cantidad del presupuesto del PIB invertido en ciencia y tecnología. Y vemos que el Ecuador tiene un score de 0.72, lo que nos ubica en el puesto 18 de los 20 países analizados. Lo que, o sea, nos da un mensaje de que como, no estamos muy bien en términos de informática aquí en el país. Y en otro estudio más reciente que se realizó una metodología similar pero a escala global, aquí también se analizaron los artículos de la Web of Science en bioinformática, pero se hizo en un periodo de 1995 hasta 2019. Y observamos que en el caso de Ecuador se han publicado 40 estudios. Por una parte es bueno porque en solo 3 años se observa que casi se triplicó el número de artículos producidos. Sin embargo, igual todavía como que no nos alcanza para estar al nivel
de países a nivel internacional o de países de la región que lo están haciendo muy bien en esta área, digamos. Entonces, en este gráfico se observa esto. Aquí tenemos el H-index. El H-index de Ecuador sería 9 en base a esto. Aquí está el H-index, se tiene el número de países en estas barras azules y se tiene el número de publicaciones de informática en estas barras amarillas. Y bueno, en el caso de nuestro país estaríamos más o menos por aquí, ¿no? Estamos como por acá atrás, digamos, en términos de publicaciones de bioinformática. Se debe considerar que en estos estudios la metodología usada para obtener estos resultados es un tanto sesgada, ¿no? Porque la forma en la que ellos hacen para hacer estas búsquedas es con palabras claves. En estas bases de datos ellos buscan palabras como bioinformática, biología computacional, genómica o cosas así. Sin embargo, en ciertos estudios, por ejemplo, no sé, de la caracterización de un nuevo patógeno que invade, no sé, un cultivo de aquí del Ecuador, digamos. Ahí quizás también se utilizó un árbol filogenético o cuestiones así que sí requieren bioinformática, pero no fue considerado. Entonces sí es un poco subjetivo este tipo de estudios, pero nos da una impresión, ¿no? Nos da una idea de el punto en el que estamos como país en respecto a la bioinformática. Entonces, en base a este contexto que hemos visto de que hay una carencia de un desarrollo de la bioinformática en el país, nosotros hemos decidido crear el grupo de estudiantes de biología computacional y bioinformática del Ecuador, que es parte de la Sociedad Internacional de la Biología Computacional. Entonces, el objetivo de este grupo es básicamente organizar eventos, proporcionar actividades e información útil para el desarrollo de estudiantes de la comunidad de Ecuador y de Latinoamérica también. Entonces, nosotros somos parte de este instituto y nuestro objetivo básicamente es ese, tratar de dar oportunidades a los estudiantes para que se formen en la bioinformática, básicamente. Y aquí vemos un mapa de cuáles son los RSGs que existen en el mundo. Vemos que hay algunos en Estados Unidos, hay varios en América Latina, en México y en Costa Rica también, también en África y en Europa y en Australia. Entonces hay como es una comunidad bastante grande de estos grupos que se ha formado. Y entonces, después viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué crear un RSG en Ecuador, justamente aquí en el país, ¿no? Entonces, lo primero sería porque tenemos un país megadiverso. Somos el país que por metro cuadrado tenemos la mayor cantidad de especies. Sin embargo, casi no conocemos toda esta, o sea, no conocemos todas estas especies que tenemos y además no le podemos sacar provecho a esto. No podemos generar productos de valor agregado en base a la biodiversidad que tenemos, porque no conocemos lo que tenemos. Y para conocer lo que tenemos actualmente necesitamos personas entrenadas en bioinformática, que es básicamente lo que te permite analizar los datos y sacar información adecuada de esto. Entonces ese es el primer punto por el que decidimos hacer esto. El segundo es porque hemos visto que no hay una comunidad de bioinformática establecida aquí en el país. Hay ciertos esfuerzos ha habido ciertos esfuerzos por aunar a los investigadores que están haciendo esto, pero no han sido tan exitosos. Hace unos 2 o 3 años se formó la REBI, que era la Red Ecuatoriana de Bioinformática, pero debido a que hubieron algunos problemas de ahí, de que nadie se quería hacer cargo, no hubo un liderazgo, eso se terminó y bueno, pues quizás en algún punto se vuelva a retomar, pero esa fue la carencia que nosotros vimos, que no hay una comunidad de bioinformática formada y establecida en el Ecuador. Además, hemos visto que no hay una disponibilidad de recursos para aprender bioinformática en el país como muy extendida, como que no hay mucho, o sea, esta iniciativa que ustedes han hecho me parece genial, porque es una oportunidad que brinda a los estudiantes para aprender sobre la bioinformática, que es algo muy necesario, como hemos visto. Sin embargo, no es que hay muchísimos cursos, muchísimas ofertas para aprender esto, entonces vimos que hay ese nicho. Y además hemos visto que la bioinformática es una forma de hacer ciencia de calidad a bajo costo, ya que para la mayoría de estudios de bioinformática lo único que necesitas es tu laptop y de pronto para ciertos cálculos que son un poco más pesados, un servidor o un clúster. Los que sí existen aquí en el país, hay muchas universidades que tienen
equipos de cómputo de alto rendimiento, pero en general algunos como que no les usan o no hay la gente preparada que les utilice. Entonces, hay este nicho en el que nosotros podríamos aprovechar para poder realizar ciencia de calidad y a bajo costo, que aquí es un poco complicado, ¿no? Usualmente realizar estudios de laboratorio por todas las cuestiones que ya todos sabemos, ¿no? Y entonces el siguiente punto, bueno, les voy a contar algunas de las actividades que hemos hecho hasta el momento, que bueno, como debido al corto tiempo que todavía tenemos como grupo, digamos, estamos empezando, pero bueno, les voy a contar un poco sobre lo que hemos hecho. Entonces, la primera cosa que hicimos fue intentar conocer cuáles son las necesidades y cuáles son, o sea, lo que piensan básicamente las personas interesadas en bioinformática aquí en el país. Entonces, para eso realizamos una encuesta en la que el objetivo fue ese, como que indagar cuáles son las necesidades de los estudiantes y los profesionales que les interesa la bioinformática en el Ecuador. Entonces intentamos, lo primero que tratamos en esta encuesta es que esto sea un poco, o sea, que tratemos de abarcar la mayor cantidad de provincias del país y no restringirnos a solo nuestra red, que, o sea, sería Pichincha, en la que nosotros estamos, la mayoría de miembros estamos ahí, entonces tratamos de que esto sea así. Y, o sea, bueno, vemos que la mayor parte está en Pichincha, que es el 46%. Después hay un 25% que está en Guayas, hay un 17% que está en Babura. Muy bien, aquí está Napo, y entonces tratamos de hacer esto, ¿no? De que las respuestas obtenidas sean muy diversas y que vengan de personas de diferentes instituciones, ¿no? Eso con respecto a esto. Y aquí les pongo algunos resultados preliminares. O sea, tuvimos 260 respuestas hasta el momento de esta encuesta, ¿no? Y aquí les presento algunas preguntas que nos parecieron interesantes respecto a la encuesta. Entonces, hubo una pregunta en la que les solicitamos que nos marquen los temas de bioinformática en las que las personas encuestadas han trabajado. Y, o sea, aquí observamos que la mayoría de personas han trabajado en temas como más tradicionales de la bioinformática, como la filogenética. Y además hay un alto porcentaje de personas que no han trabajado en bioinformática, pero que están interesados. Además, esta otra pregunta de qué softwares, herramientas o algoritmos de bioinformática has usado se correlaciona con esto de acá, porque la mayoría de personas aquí estaban, en esta opción cuestiones de BLAST, ClustalW, Muscle o cuestiones relacionadas con filogenética y estas cosas. Entonces, la mayoría de gente ha usado más herramientas que tienen que ver con esto, lo que tiene sentido. Y hay ciertas personas igual que no han usado ninguna de estas herramientas que nosotros les planteamos, lo que igual, o sea, nos pone en evidencia, ¿no? Que hay un nicho que busca ser llenado, básicamente. Y además les preguntamos sobre los temas de bioinformática que les gustaría aprender. Y observamos que las personas quieren aprender sobre temas actuales de bioinformática como genómica, transcriptómica, biología de sistemas y muchos otros. Entonces, la otra pregunta que hicimos fue, quisimos medir cuál es la percepción que tienen las personas respecto a la formación que han recibido en sus estudios universitarios respecto a la bioinformática y biología computacional. Y vemos que la mayoría de la gente, el 32%, nos respondió que se siente insatisfecha con la forma en la que le han enseñado o capaz no le enseñaron esto en sus estudios. Y igual, la mayoría está abocado a que hay una insatisfacción, digámoslo así. Entonces, como que con todo esto nosotros vemos que existe un gap, ¿no? Existe algo que hay este descontento de que hay la motivación por aprender cuestiones de bioinformática, pero no ha habido, digamos, la oportunidad o los medios para realizar esto. Entonces, como que nosotros quisiéramos y estamos intentando aportar con esto. Entonces, lo primero que hicimos fue crear espacios de interacción. Pues para esto creamos primero una base de datos de los investigadores que se dedican a bioinformática en el país. Les contactamos, les contamos sobre esta iniciativa que estamos haciendo y pues, claro, ellos algunos son parte de nuestro comité directivo, o sea, nos va a ayudar a realizar algunos cursos y ese tipo de cosas. Creamos nuestras cuentas en redes sociales y si están interesados nos pueden seguir en Twitter, Facebook o Instagram como @rsgsdr. Además, uno de los objetivos fue fomentar la investigación de estudiantes de bioinformática mediante las conexiones con otros RSGs. Entonces, este aspecto es bastante chévere porque hay una
con los grupos, los RSGs, hay una conexión como muy buena. Entonces, hace unas 2 o 3 semanas contribuimos con la organización del evento latinoamericano, el Simposio Latinoamericano de Estudiantes en Bioinformática. Y entonces la idea que tenemos es como que tratar de utilizar estas conexiones con otros RSGs para dar oportunidades a estudiantes, para que, digamos, un estudiante y un estudiante de aquí del país pueda hacer una pasantía en algún grupo de investigación de Argentina, de Chile, de Perú, de Brasil o de otro lugar, ¿no? Y lo interesante de la bioinformática es que con la pandemia hemos visto que la mayoría de cosas se pueden hacer de forma remota, particularmente en bioinformática, ¿no? Porque la mayoría son cuestiones computacionales. Entonces, es una oportunidad como muy interesante, ¿no? Como que se pueda hacer un voluntariado sin necesidad de incurrir en los costos de transporte, de manutención en el otro país y cuestiones así. Entonces, quisiéramos aprovechar estas conexiones que tenemos con personas de otros países para poder realizar estas oportunidades para estudiantes de aquí. Y además, quisimos como reclutar estudiantes motivados que ayuden con la organización de los eventos, lo que justo ya hicimos, lanzamos una convocatoria como hace 2 meses y hace poco como que se sumaron algunas personas de diferentes universidades del país para ayudarnos con la realización de todos los eventos. Y respecto a los eventos que como que tenemos planificado hacer, con respecto a esto es realizar podcasts y videos para conocer a los investigadores locales en bioinformática, porque eso hemos visto que aquí falta un poco, o sea, hay investigadores que hacen investigación en bioinformática, pero muchas veces no se conoce, entonces muchas veces quizás los estudiantes no conocen que hay un profesor, no sé, en ICIAM o hay un profesor en La ESPOL que hace un trabajo que a él le gustaría aprender, entonces quisiéramos dar esa oportunidad para los investigadores para dar a conocer lo que están haciendo en términos de bioinformática. Además, esto también quisiéramos tratar problemáticas actuales respecto a la bioinformática. Además, queremos organizar eventos, transmisiones en vivo sobre temas de interés, principalmente para resolver dudas que tengan diferentes personas, sobre temas particulares de bioinformática. Queremos organizar cursos sobre temas de interés, de acuerdo a la encuesta que hicimos antes. Y los miembros del comité directivo, que son estos profes a los que contactamos, nos podrían ayudar con esto. Queremos realizar además el Congreso de Jóvenes Investigadores en Bioinformática, porque la verdad aquí en el Ecuador, de lo que nosotros conocemos, no se ha realizado ningún evento de este tipo. Y además, o sea, como una anécdota personal, hace un año participé en un congreso en las Jornadas Nacionales de Biología que fueron en Yachay. Y, o sea, yo presenté una investigación de bioinformática y al inicio sí había, ¿no? Como había la sección de bioinformática y biología computacional. Pero debido a que no hubieron suficientes ponencias, como que me tuvieron que reasignar a la categoría de fisiología vegetal. Entonces, o sea, esto pone en evidencia de que aquí en el país todavía no hay como que, no sé si, o sea, no hay las oportunidades o no hay todavía eh, como que las investigaciones, digamos, o la oportunidad de que estudiantes realicen investigaciones en informática y lo puedan compartir en eventos de este tipo. Entonces, nosotros quisiéramos dar esa oportunidad a que jóvenes, no sé, de pregrado, de posgrado, puedan compartir en lo que han trabajado en bioinformática. Además, queremos hacer conversatorios sobre la relación de la bioinformática para resolver problemáticas locales, porque como vimos, como en el caso de Brasil, la bioinformática se puede usar como algo para ayudar a la economía del país, no solamente que se quede como una cuestión de ciencia básica, sino como algo bien aplicado que contribuya a solucionar las problemáticas locales. Y finalmente queremos organizar grupos de estudio sobre temas de interés en bioinformática. Entonces esto es interesante, se nos ocurrió porque, o sea, muchas veces nosotros como estudiantes no es que tenemos la experticia en muchas cosas, entonces lo que queremos hacer es organizar grupos de estudio con las personas interesadas, con todas las personas interesadas que quieran aprender sobre temas particulares como, no sé, manejo de Unix, programación en Bash aplicada a bioinformática o bioinformática estructural, no sé, aprender a hacer corridas de dinámica molecular o estas cosas. Y, o sea, la cuestión aquí sería hacer un aprendizaje conjunto en el que todos sigan un libro de referencia y aprendamos juntos. Esa es más o menos la idea que tenemos con esto. Y estas actividades como que estamos trabajando en ello para poder sacarlas en los próximos meses.
Y bueno, pues esto es lo que les mencioné antes. Hace unos meses contribuimos con la organización de este evento y fue algo bastante chévere porque pudimos conectar con gente de diferentes países de América Latina con el objetivo común de mostrar lo que se está haciendo en bioinformática en Latinoamérica y poder como que generar lazos y proyectos conjuntos, digamos. Y eso, aquí están las referencias de todos los estudios, las figuras, todo lo que les mostré. Y si tienen alguna pregunta, pues estoy dispuesto a responder ahorita. Muchas gracias, Sebastián, por tu ponencia. Hay una pregunta, dice, buenas tardes con todos, muchísimas gracias por la ponencia. Mis preguntas son, ¿cómo se podría aplicar la bioinformática para la conservación o de una especie, planta o animal en peligro de extinción? ¿Y cómo se podría aplicar la bioinformática en la parte clínica en el sector de salud? ¿Se podría aplicar para hacer un diagnóstico de cáncer? A ver, con respecto a la primera pregunta en términos del uso de la bioinformática en términos de conservación de especies, creo que, o sea, aquí la bioinformática sería como que más, digamos, se le podría usar como para entender primero qué tenemos. Entonces, a nivel, por ejemplo, de microorganismos, como que aquí todavía no conocemos muy bien qué tenemos, entonces quizás hacer estos estudios grandes de metagenómica que actualmente están haciendo para primero entender qué tenemos y después, no sé, tratar de conservarlas. De ahí, en términos de, digamos, de especies, no sé, nativas que se desee conservar de aquí del país, no sé, como el cóndor o cuestiones así, saber la información genética mediante la bioinformática en términos de conservación, ahorita no se me ocurre cómo se podría usar para la conservación como tal de esta especie, pero yo lo veo más como en términos de nos ayuda a conocer qué es lo que tenemos básicamente y darle uso a estas cosas que tenemos, como no sé, a través de microorganismos, o sea, a partir de microorganismos o de otros organismos, se podría dar, usar cosas, aplicaciones biotecnológicas, cosas así, pero primero debemos entender qué tenemos, analizarlo y para eso sirve la bioinformática. Y respecto a la otra pregunta del análisis clínico y si se podría utilizar en cáncer, seguro, o sea, eso es lo lo que se está dando actualmente. En términos de cáncer, actualmente, o sea, el cáncer es una enfermedad que se produce por mutaciones y lo interesante del cáncer es que, y por lo que no se puede curar, es porque estas mutaciones son diferentes dependiendo de la persona, dependiendo de la célula, dependiendo del tejido en el que esté, entonces por eso es tan difícil curarle. Entonces la idea con la bioinformática es entender, o sea, hacer una secuenciación, digamos, de las células de este tumor y ver cuáles son o sea, cuáles son los mecanismos por lo que, digamos, esta persona tuvo cáncer. Y actualmente lo que se hace ahora es, con farmacogenómica, es tratar de ver cuáles son los fármacos que podrían ayudar a tratar este tipo de cáncer, porque muchas veces esto depende del tumor, depende de la persona, entonces esta idea de medicina personalizada para lo que se requiere la bioinformática. Uh-huh. Ya, la segunda pregunta es, ¿existen universidades en el país que ofrezcan bioinformática como carrera o como especialización? No, de lo que, o sea, justamente nosotros estamos haciendo este mapeo, digamos, para tratar de entender qué pasa aquí en el país con la bioinformática y de lo que hemos visto, no existe. O sea, creo que hace unos años la UDLA con la UTPL querían sacar una como subespecialización, no subespecialización, sino como una especialización en bioinformática, pero a la final no creo que se concretó y no resultó. Entonces, no, aquí en el país, eso es muy triste, porque si vemos a nuestros vecinos en Colombia, por ejemplo, hay un montón de posgrados en bioinformática, en Perú igual, en Chile igual, en Argentina igual. Entonces, en términos igual académicos en el país, estamos como bastante atrás, digamos. Entonces, sí es algo, o sea, hay mucho por hacer, digamos, en esta área en el país. Uh-huh.
Otra pregunta es, ¿al momento se encuentran reclutando voluntarios para su organización? Si es así, ¿cómo podríamos hacer para unirnos? Eh, sí, justamente hicimos, como les conversaba durante la presentación, justo hicimos la convocatoria para esto hace como 2 meses. De momento ya se unieron algunas personas, entonces por el momento como que cerramos la convocatoria para voluntarios, pero después de seguro vamos a abrir de nuevo la convocatoria, o sea, nosotros planeamos, o sea, queremos que esto sea como más eh, como cíclico, que vayamos saliendo y que se vaya sumando nuevas personas, entonces de seguro el siguiente año, o sea, los siguientes 6 meses se va a abrir de nuevo la convocatoria, pero eso no significa que, o sea, las personas no, o sea, que todos ustedes los que están aquí no puedan ser parte de las actividades que hacemos, porque eso de seguro que sí es posible. Entonces, o sea, estamos trabajando en sacar todas las actividades que les mencionamos y, o sea, pueden ser parte y esperamos que nos acompañen si están interesados en esto. Ujú. Ok, muchas gracias. Creo que no tenemos más preguntas. Entonces, te agradecemos por tu ponencia una vez más. Y Sharon, por favor. Muchas gracias, Sebastián, por tu apertura y apoyo durante este evento. A continuación vamos a presentar al doctor Miguel Ángel Méndez. Miguel, ¿te encuentras ahí? Ya, aquí estoy. Perfecto. Bueno, el día de hoy tenemos al doctor Miguel Ángel Méndez, quien obtuvo su título en Química en la Universidad San Francisco de Quito. Es PhD en Química de la Universidad de Maryland, Baltimore County. Actualmente es docente investigador de la Universidad San Francisco de Quito en el Colegio de Ciencias e Ingenierías. Es miembro de la Biophysical Society y de la American Chemical Society de los Estados Unidos de América y miembro de la Red de Bioinformática del Ecuador. También es tutor de la RSG Ecuador. Bienvenido, Miguel. Buenas tardes con todos. Muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos los asistentes. Entonces les voy a compartir un poquito de uno de los proyectos en los que he estado trabajando. Hemos venido trabajando tal vez los últimos 2 años. Como un ejemplo, ¿sí? Hay muchas áreas de la bioinformática. Sebastián comentó algunas y estoy seguro durante esta semana también han visto varias. Yo me voy a enfocar un poco en un subcampo que se llama la bioinformática estructural, o le podríamos clasificar así. Déjenme ver cómo comparto. A ver. Mientras tanto, chicos, les recordamos por favor que nos ayuden llenando la encuesta. Está habilitada hasta las 5 de la tarde. Ya, sí se ve la presentación. Sí, ya está cargando, Miguel. Ya, me avisan cuando esté. No, como Sharon me indicó, me presentó, soy profesor de la Universidad de San Francisco de Quito y mi perfil inicialmente era, o bueno, sigue siendo obviamente químico, pero siempre estuve interesado y muchos de mis proyectos tienen que ver con procesos biológicos en seres vivos. Y claro, cuando tú comienzas a estudiar los seres vivos, necesariamente como diríamos decir, los elementos principales que participan ya a nivel de sistemas son todo lo que es la información genética y obviamente después todo lo que son las proteínas. Y entonces por ahí fue por donde comencé a entrar en este mundo de la bioinformática. Entonces, ¿me pueden decir si ya se ve la presentación? Sí, Miguel, ya se ve la presentación. Ya, listo. Entonces, lo que les voy a contar ahorita es cómo nosotros tratamos de identificar
proteínas para degradación mediadas por esta proteína que sirve bien, por un sistema de degradación que es un mecanismo celular que permite regular cuáles proteínas están presentes y cuáles no. Pero la técnica que usamos o la metodología la clasificamos de lo que sería la bioinformática estructural, porque lo que nos centramos es, o nuestro material de partida fueron las estructuras de las proteínas. Entonces, podríamos decir que lo que nosotros realizamos en nuestro grupo está en esta intersección entre la química y la biología computacional. También tenemos, obviamente, usamos varias herramientas específicamente también de bioinformática, ¿sí? Y como se mencionó, podemos usar tan solo una laptop o muchas veces estas supercomputadoras. En este caso en particular, nosotros hicimos uso tanto de herramientas simplemente en línea, pero también hicimos uso del computador de alto rendimiento de la Universidad de San Francisco de Quito. Este proyecto se hizo en conjunto con una universidad en Corea, y en un cierto momento tuvimos acceso también a este supercomputador de allá de Corea, y también trabajamos con unidades de procesamiento gráfico que tienen allá. Entonces aquí está la foto usando simplemente una laptop o remotamente conectándonos a estas computadoras. Ahora, ¿dónde entran todas estas áreas en realidad de bioinformática, de química computacional, de biología computacional? Son áreas súper interdisciplinarias, entonces es súper difícil a veces definirte qué tipo de investigación haces, porque utilizas múltiples herramientas. Y claro, si es que pusiéramos una escala, ¿sí?, continua, podríamos nosotros estar trabajando en un proyecto que es 100% química o 100% biología o tal vez medicina o una mezcla de ellas, pero cuando comienzas a utilizar estas herramientas computacionales, también poco a poco te vas desplazando hacia las ciencias de la computación y las matemáticas, y tú decides dónde comienzas y hasta dónde avanzas. Obviamente, por mi formación como químico, y también estudié biotecnología, comencé este lado, pero de a poco me he ido desplazando hacia el lado izquierdo. No sé qué tanto llegue puro ciencias de la computación, matemáticas, pero definitivamente cada vez conforme pasa el tiempo voy aprendiendo más y más. El caso que les voy a presentar es bastante antiguo en realidad. Entonces aquí lo que les presento es una propaganda dirigida a médicos, publicada en una revista médica en Inglaterra en el 1959, para la venta de un fármaco, porque usualmente las farmacéuticas lo que hacen, o parte de la propaganda se va hacia los médicos para que ellos prescriban un cierto medicamento. En este caso, esta propaganda es para que prescriban este medicamento que se llama Distaval o talidomida, el nombre más científico, y era una solución para un problema que muchas personas sufren, que es dificultades para dormir por diferentes causas, ¿sí? Esta era la primera aplicación de este fármaco. Sin embargo, después se dieron cuenta de una segunda posible aplicación, y ahí es donde comienza nuestra historia, ¿sí? Se dieron cuenta y comenzaron a prescribir este fármaco a mujeres embarazadas, y porque básicamente les ayudaba a superar o disminuir o aliviar un poco los estragos de los primeros meses del embarazo. Este medicamento se volvió muy, muy, muy popular, y sus ventas rivalizaban las de la aspirina, que la aspirina es uno de los fármacos que por más tiempo se ha venido vendiendo, y en mayores cantidades. Entonces se volvió muy popular. Sin embargo, luego los médicos comenzaron a observar que hubo un incremento en el nacimiento de niños con deformidades graves, tanto en extremidades superiores como inferiores, entre otros daños, y prontamente ciertos médicos, al hacer un estudio de las pacientes, de los niños, comenzaron a encontrar una correlación en el que el factor en común que tenían todos estos casos era que las madres habían consumido el fármaco talidomida durante el embarazo, ¿sí?
Debido a estos casos, ¿sí? Este medicamento se comenzó a vender en el 57, para el 62 por la presión pública el medicamento sale del mercado, pero ya para ese año ya había por lo menos, al menos unos 10.000 niños ya afectados, considerando solo los niños nacidos vivos, sin considerar abortos prematuros. Luego, ¿cómo era el mecanismo? En realidad tomó muchísimos años llegar a saber qué estaba pasando, ¿sí? Y uno de los artículos posiblemente que explican mejor parte del mecanismo de por qué este medicamento causó estos daños, fíjense que se publica recién en 2010 en este journal que es uno de los íconos de la ciencia, que es el Journal Science, pero eso es prácticamente 50 años después. Y no significa que no se investigó mucho, pero los procesos biológicos pueden ser realmente difíciles de desvelar qué está sucediendo. Entonces, ¿qué es lo que explican en este journal y de dónde nace el proyecto? ¿Sí? Lo que encontraron es que este fármaco talidomida interactúa con una proteína que se llama cereblon, que es la que estamos hablando en este proyecto, ¿sí? Y esto, básicamente lo que hacía es, podríamos decir, bloquear un proceso natural que tienen las células de eliminación de proteínas, ¿sí? Normalmente una proteína, cuando ha cumplido su vida útil o ha sufrido algún daño, debe ser degradada, ¿sí? Y este complejo de proteínas se encarga de eso. Ahora, esta proteína cerebrón es parte de ese complejo y podríamos decir que es una especie de adaptador, porque estos complejos son específicos, es decir, no degradan toda proteína, sino solo ciertas proteínas que se necesitan en un momento particular ser destruidas, ¿sí? Lo que hacía este fármaco, talidomida, es que se unía a esta proteína cereblon, ¿sí? Y por tanto impedía que proteínas que debían ser de manera natural degradadas se degradan. Entonces, una primera vista, tal vez es difícil relacionar cómo es que esto causó tantos problemas en los niños, pero recordemos que en las primeras etapas de desarrollo hay proteínas, muchas proteínas clave que señalizan qué tipo de células se deben estar dividiendo más, cómo se deben especializar, ¿sí? Entonces hay muchísimas proteínas que deben estar presentes solo en ciertos periodos durante el desarrollo y que una vez que han cumplido su función se deben degradar, porque si no, podríamos decir que el ciclo normal de desarrollo del embrión se vería afectado, como efectivamente se vio, ¿sí? Por otra parte, también esto, como son varios blancos, es decir, varias proteínas, y además que esto cambia con el tiempo, es decir, que no es lo mismo si es que una madre tomó el fármaco en el mes 1, o ni siquiera, o en la semana 1, o en la semana 3, o en la semana 5, van a haber habido distintas proteínas. Por tanto, los efectos habrían sido completamente diferentes en cada uno de los casos. Todo esto causó mucha confusión en los médicos, mucha confusión en los científicos, en los que era difícil saber qué es lo que estaba pasando. Y no fue hasta más o menos 2010 en que se tenía una idea de qué estaba sucediendo. Sin embargo, aún así, ¿cuáles eran las proteínas específicas que la talidomida impedía que se degraden? No se sabe, o no se sabe todas, se han identificado unas pocas. Y de ahí nace este proyecto, ¿sí? Entonces, algo que se dieron cuenta al hacer estos estudios es que a través de un compuesto químico, que es un fármaco, ¿sí? Se podía ver afectado el mecanismo de degradación de ciertas proteínas específicas, no genéricas, sino una cierta proteína específica cuando se le daba el fármaco, ¿sí? Y eso despertó el interés de que podría ser utilizada contra cierto cáncer, porque cuando una célula cancerígena se está dividiendo, ¿sí? Y si tú comparas una célula cancerígena con una célula normal, ¿sí? Hay unas pocas mutaciones, es cierto, de ciertos genes, pero si tú comparas la gran mayoría de proteínas entre una célula cancerígena y una célula
digámosle, normal, sana, ¿sí? La gran mayoría de proteínas van a estar, no va a haber mutaciones en ellas graves, pero las cantidades en que se encuentran presentes van a ser sumamente diferentes. Entonces va a haber algunas que estén en grandes cantidades y otras que estén en muy pequeñas cantidades, y la concentración difiere grandemente, ¿sí? Entonces, la idea es, ok, podemos utilizar estos fármacos para tal vez controlar la presencia o ausencia de ciertas proteínas que son clave para que una célula cancerígena pueda seguirse dividiendo. Esa es la interrogante, ¿sí? Entonces, lo primero que había que hacer era encontrar cuáles proteínas eran aquellas que estaban controladas por este mecanismo celular, ¿sí? Específicamente por Cerebrón. Y una de las formas en que se localizó las proteínas que utilizamos en nuestro estudio fue utilizando básicamente una búsqueda preliminar en bases de datos, ¿sí? Para en muchísimas áreas, una de las cosas importantes, herramientas que debes aprender a utilizar cuando estás haciendo bioinformática, o en realidad ahora casi cualquier área, es utilizar bien las bases de datos y poder extraer información útil para responder preguntas que tú te hayas planteado. Entonces, esta es una base de datos sobre proteómica, es decir, aquí cuando toman biopsias de diferentes tipos de cáncer, analizan esas células cancerígenas y miden las concentraciones de todas las proteínas que están ahí. Y todos esos datos están de libre disposición en bases de datos. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Entonces, se trató de buscar, ¿sí? Primero, la concentración de CRBN en muchísimos tipos de células cancerígenas y ver si es que había alguna relación inversa con la presencia de otra proteína, donde esta es la posible blanco de degradación por el complejo en el que está participando CRBN. Y lo que nosotros vemos es que cuando CRBN está en altas concentraciones, ¿sí? La mayoría de estas corresponden a tejido normal. Pero precisamente en aquellos casos donde la cantidad de CRBN es más bien más baja, estadísticamente menor, ¿sí? Vemos que la concentración de esta proteína en específico, en algunos casos está más o menos dentro del mismo rango de las células, podríamos decir, normales, pero vemos que hay bastantes, en muchos de estos tipos de cáncer, en que estas células tienen niveles mucho más altos. Entonces, esta primera correlación negativa, que obviamente no prueba nada, pero te da una pista inicial por dónde comenzar. Y es lo que se busca muchas veces al utilizar bases de datos. Encontrar una pista que te permite encontrar un caso interesante o una relación que podría ser de importancia médica o de la importancia de tu proyecto, ¿sí? Y luego, utilizando diferentes sets de herramientas, ir probando si es que esta primera correlación tiene algún significado real o simplemente es un poco más, podríamos decir, al azar. Entonces, ¿cuál sería, por tanto, el objetivo de este proyecto? Entonces, la identificación y preevaluación computacional, ¿sí?, de potenciales dianas de CRBN, o sea, las proteínas que vienen a ser degradadas en este complejo donde participa Cerebrón, y luego probar si estas efectivamente, luego esta relación se cumple en vivo, y después ver si a partir de eso se puede incluso ya usar los fármacos derivados de la talidomida para lograr que se degrade en las células cancerígenas esta proteína que está en exceso y que le está dando una ventaja competitiva a las células cancerígenas, ¿sí?
Para eso usamos una metodología que sería muy largo de explicar en detalle, ¿sí? Pero lo que vemos es que es básicamente toda una set de diferentes herramientas computacionales que utilizan como input de entrada, como información original, la estructura de la proteína. Y por eso es que este proyecto está enmarcado dentro de lo que se llamaría bioinformática estructural, donde a partir de las estructuras de las proteínas se saca toda la información, ¿sí? Entonces no está basada en secuencias de ADN o de ARN. Lo que hacemos es puramente analizar a la proteína y ahí ya hay más que suficiente información para resolver muchos problemas. En algunos de estos pasos, las herramientas, incluso son algunas que se mencionó, ¿no es cierto?, en la charla anterior, por ejemplo, PlusPro. Muchas de estas son servidores web, es decir, que no necesitas ninguna computadora o supercomputadora, pero en algunas otras, en otras partes de aquí sí es indispensable, en este proyecto en específico, el uso de supercomputadoras. Entonces, ¿cuál es nuestro requisito inicial para esta clase de proyectos? Es la estructura, ¿sí? Entonces, nosotros partimos de la estructura obtenida por difracción de rayos X, que también es pública, ¿sí? Entonces, esta es otra base de datos, la base de datos del Protein Data Bank, donde podemos encontrar un repositorio libre de muchísimas proteínas que está ahí disponible para que nosotros la usemos. Entonces, lo que hicimos es tomar la estructura de CRBN que estaba unido a la talidomida. Este es el fármaco. Entonces, si ustedes lo pueden visualizar, está aquí, ¿sí? Y el resto es la estructura proteica. Luego, lo que queríamos, la hipótesis que queríamos comprobar es CRBN se une a esta proteína que nosotros encontramos, llamámosle proteína X, que encontramos usando estas bases de datos de proteómica de tejidos cancerígenos. Entonces, ¿qué es lo que hace la computadora? ¿O qué se puede hacer con la computadora? La computadora puede tratar a cada una de estas proteínas como si fueran pedazos de un rompecabezas, ¿sí? Y luego lo que va a tratar de ver es si es que estas dos proteínas realmente interactúan in vivo, deberían ser complementarias. Pero esta complementariedad no solo es en forma, sino también es en propiedades químicas. Por ejemplo, solo para simplificar, si aquí tengo un aminoácido con carga negativa y en el otro lado tengo un aminoácido con carga positiva, eso va a hacer que interactúen fuertemente, ¿sí? Pero hay muchas otras cosas. Ahora, si nosotros hiciéramos esto a mano, es imposible, ¿sí? Solo porque es muy difícil. Estas proteínas son muy grandes, tienen una estructura tridimensional compleja. Adicionalmente, la computadora no prueba un solo caso, sino usualmente mínimo te va a buscar por lo menos unas 100,000 posibles combinaciones. Usualmente está más en el rango de los millones de posibles combinaciones, es decir, que le rota la molécula a las dos moléculas y les combina en todas las direcciones posibles. Y luego te hace un score de aquellas en las que mejor complementariedad ha habido. Si es que hay una complementariedad, no hay garantía todavía de que realmente haya una interacción in vivo. Pero luego nosotros podemos cuantificar, ¿sí? Y cuando ya cuantificamos esa interacción, ahora sí estamos mucho más cerca de responder si es que es posible o no que esa interacción ocurra. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, dos estados. Aquí está el primero que nos dio y aquí está el estado número 124. Entonces, fíjense que les ubica en lugares bastante diferentes. Entonces, fíjense aquí, esta parte del dominio, no simulamos toda la proteína, sino los dominios que nos interesaban. Entonces, fíjense en esta, está acá, pero en el estado 124 la coloca acá arriba. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de estas dos se acerca más a lo que está pasando en un sistema vivo? O tal vez ninguna de las dos. Entonces, ahí viene la importancia de luego hacer la parte cuantitativa, ¿sí?
¿qué hacemos? También una proteína usualmente no está quieta, no es un ladrillo, es un ente que reacciona. Por tanto, necesitamos añadirle también otra variable, que es la variable tiempo, ¿sí? ¿Cómo varía en el tiempo? ¿Sí? Y adicionalmente, una proteína no está en el vacío, sino solamente está interactuando con moléculas de agua, con iones de sodio, con iones cloruros y con muchas otras moléculas que están presentes en una célula. Todo eso se puede simular, ¿sí? Estas simulaciones estas son las que sí se requieren supercomputadoras porque son altamente pesadas, porque estamos simulando centenares a millones de átomos, no solo en estáticos, sino cómo evolucionan en el tiempo, ¿sí? Y además hay información también cuantitativa, es decir, de energía, de cómo interacciona, ¿sí? Entonces, con eso nosotros generamos modelos de interacción ya mucho más precisos. Y solo para que tengan una idea, por ejemplo, nosotros creo que hemos simulado, esto no es tiempo, estos nanosegundos son un tiempo computacional de fenómenos a nivel atómico, pero solo para que tengan una idea, inicialmente nosotros simulamos, creo que más alrededor de 100 nanosegundos en esta unidad de tiempo computacional, y simular 20 nanosegundos nos tomaba 10 días aproximadamente, ¿sí? Usando ciertas computadoras. Ahora estamos usando procesadores GPU, que son mucho más veloces, pero aún así, fíjense que el tiempo de simulación es alto, ¿sí? Son cálculos pesados incluso para computadoras de alto poder. Y nosotros podemos realmente llegar a tener precisión atómica y ver qué está pasando en la interacción proteína-proteína e identificar los aminoácidos clave. Y aquí yo ya comienzo a tener algo que luego yo ya puedo verificar en el laboratorio, ¿sí? Si yo identifico que un aminoácido es clave para la interacción y luego en el laboratorio hago la mutación, si es que he hecho bien mi verificación computacional, la interacción entre estas dos proteínas debería desaparecer, ¿sí? Y eso se puede chequear ya en el laboratorio. Y eso es básicamente lo que pasamos a hacer. Pasamos a identificar aminoácidos clave, ¿sí? Y esto que nace de la computadora, de la simulación, luego se pasa al laboratorio para chequear que realmente lo que hemos predecido se cumple. Como les había mostrado, realmente tenemos el detalle atómico, sabemos exactamente qué secciones están interactuando, qué aminoácidos, exactamente cuál en la secuencia, información súper detallada. Podemos hacer mutaciones en la computadora, ¿sí? Primero comprobar si es que son tan esenciales esos aminoácidos en la proteína. Si es que desaparecen, la interacción debería desaparecer. La puedo probar primero en la computadora y una vez que estoy seguro de que eso es clave, puedo ir y probar en lo que llamamos el wet lab, ya en el laboratorio. Todas estas pruebas se hicieron en HIST, que es esta universidad en Corea, donde, por cierto, Sebastián, que expuso antes de mí, tuvo la oportunidad de estar ahí en una pasantía hace 1 año, 2 años. Parece que algo pasó. ¿Me escuchan? Sí, entonces luego estos se hicieron en pruebas en células y ya de ratones en los que ya las proteínas estaban con las mutaciones, y se encontró básicamente una correlación directa entre lo que nosotros hallamos por métodos computacionales ya cuando se pasa a hacer los experimentos ya moleculares. Entonces, eso es una súper rápida revisión. Esto no se hubiera logrado sin el uso del HPC USFQ, que es el supercomputador de la San Francisco, sin la colaboración de HIST, de esta universidad coreana. Dentro de la universidad tenemos un centro que es multidisciplinario,
que es el Instituto de Simulación Computacional, y yo pertenezco al grupo de Química Computacional y Teórica. Como vieron, yo nací en la parte de la química, pero luego me moví mucho a herramientas de biología computacional y también de bioinformática, ¿sí? Estos son estudiantes de la universidad en un cierto momento. Ahora ellos están estudiando, Francisco está en Alemania, Michelle está en Canadá, y lo interesante de usar este tipo de investigación es que podemos seguir trabajando y no importa en qué parte del mundo se encuentren ahora. Igual con las personas de Corea podemos seguir trabajando. Lo único complicado son los horarios de reunión, que a veces nos toca reunirnos o a las 11 de la noche o no sé, a las 5 de la mañana, pero podemos trabajar, no importa en qué sección del mundo estén, ¿sí? Y con eso les daría las gracias. Aquí está Michelle, que trabajó mucho en esto, Francisco, quien estuvo estudiando allá en Corea su maestría y de donde nació la colaboración, ahora está en Alemania, y Sebastián, que justo les dio la charla anterior. Listo, muchísimas gracias, estoy abierto para cualquier pregunta. Muchas gracias, Miguel, por tu apoyo y colaboración en este evento. Tenemos una pregunta. ¿Cómo ves tú el desarrollo de la bioinformática en Ecuador? ¿Cómo mejorarlo y cómo incentivar a los futuros científicos a seguir esta línea de investigación? Ya, entonces, les cuento un poco justo en cuanto a esto de la bioinformática. Y cuando yo vine al Ecuador, sí, como les había explicado, vengo desde el lado de la química y me interesan los sistemas biológicos. Realmente lo que yo quería hacer es colaborar con bioinformáticos y yo hacer la parte de la química, de la parte de la estructura, de proteínas, etcétera. Pero cuando yo llegué aquí al Ecuador, regresando de mi doctorado en el 2010, sí, había muy pocas personas realmente haciendo bioinformática en el país. Y por eso es que básicamente me vi obligado a yo mismo aprender todas estas herramientas. Posteriormente, conforme pasaron los años, y no muchos años, unos 3 años después, tipo 2013, ya comenzaron a llegar bastantes, bueno, primero un cierto número de estudiantes usualmente regresando con maestrías, algunos con maestrías específicamente en bioinformática, otros en otras áreas, pero que habían usado herramientas de bioinformática. Entonces se comenzó a haber ya algunos profesionales a nivel de maestría, y ya más adelante comenzaron ya a llegar también profesionales que ya tenían doctorados específicamente en bioinformática, ¿sí? Mucho por todas estas becas que daba antes de la CENESID. También hubo investigadores que vinieron con el programa Prometeo y que luego se quedaron en el país, ¿sí? Entonces, en la actualidad, como se mencionó en la charla anterior, ya hay bastantes, bueno, no bastantes, pero ya hay un número importante de investigadores y de personas que tienen formación, pero claro, como esta comunidad es reciente, podríamos decir, falta todavía que se consolide. Y por eso les felicito a tanto Sebastián como ustedes en organizar este tipo de eventos que permiten la difusión. Ahora, ¿cómo motivar? Primero, como les digo, perderle el miedo a estas áreas, porque como les había mencionado en este dibujito, ¿sí? Son bien flexibles. Entonces, tú puedes comenzar en el área en que te gusta o en la que tienes mejor formación, y de a poco puedes ir profundizando y ir aprendiendo más de las herramientas y las ciencias de la computación, matemáticas que a veces se requiere para este tipo de áreas. Sin embargo, ustedes van a ver que hay herramientas de bioinformática para todos los niveles, es decir, tú puedes no saber casi nada de computación y todavía hacer trabajos interesantes, o puedes ir usando cada vez herramientas más sofisticadas y moviéndote de a poco hacia este lado, y de todas maneras ir evolucionando de a poco, ¿sí? Entonces eso es la primera cosa. La siguiente cosa, ciencias de la computación, bioinformática, quimioinformática y todas estas áreas están en rapidísimo desarrollo. Por tanto, realmente no es que tienes una desventaja si, por ejemplo, te acabaste de graduar y no estudiaste bioinformática.
No tuviste una clase, porque si hubieses tenido una clase hace unos 2 o 3 años, muy posiblemente mucha de esa información ya no es tan actual. Entonces, de todas maneras, el rato que tú ya comienzas a trabajar, ese rato debes aprender lo que está en ese momento y luego seguir aprendiendo todo el tiempo, porque esta es de las ramas que si tú te alejas un par de años, las herramientas que usaste hace un par de años ya no son las mejores. Entonces, esta es una ventaja y una desventaja. Ventaja en que no tienes, podríamos decir, como que puedes entrar en cualquier momento. Desventaja, si es, en el sentido de que no puedes quedarte atrás, tienes que seguir y seguir. ¿Qué más preguntaban? Creo que, bueno, tal vez se me pasó alguna de las preguntas que estaban ahí, pero no sé si tienen alguna otra o alguna parte que me olvidé de responder. No, sí, respondió todas las dudas con la pregunta que le mencioné. Bueno, Miguel, te agradecemos mucho. Parece que todo ha quedado bastante claro. Te agradecemos tu participación en este evento. De igual manera, agradecemos mucho a nuestros estimados asistentes y que hayan disfrutado y aprendido lo que se puede estudiar a ese alcance sobre bioinformática. Esta es una área muy apasionante, muy divertida, muy entretenida, que se la debe aprovechar al máximo. Y más en un país como el de nosotros, en donde los recursos a veces son muy escasos. Y qué mejor que tener a la mano un área en donde prácticamente no necesitas muchos recursos más que tu computadora y el conocimiento. Muchas gracias a todos, muchas gracias Miguel. Esperamos verlos en un próximo evento. Gracias a todos.